¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El presidente de la República ha hecho una nueva promesa. Dentro de las cientos y cientos de promesas, casi todas en el 90-95% incumplidas. Pura coba. Bueno, ha lanzado otra. Vamos a dejar que el video corra y luego vamos a buscar las explicaciones de todo esto técnicamente, para que usted sepa dónde está parado y no se deje caer a coba ni por el gobierno ni por la oposición. Adelante. Necesitamos diversificar la economía. Fíjense ustedes lo que ha pasado en otros sectores, en la harina de maíz precocido, por ejemplo. Hay 324 nuevas marcas. Y usted va a cualquier lugar del país y consigue nuevas marcas de harina de maíz precocido. Antes había un solo monopolio. Lo mismo debe pasar en todos los sectores. Que florezcan 1000 marcas, que florezcan 1000 artesanos, que florezcan 1000 industrias, que se acabe el monopolio y que crezca la economía y crezca la riqueza de Venezuela en manos de sus hombres y mujeres que emprenden, los emprendedores y emprendedoras. Raúl. Bueno, fíjate, el gobierno ha dicho que se compromete a no depender más del petróleo. Oigan, esto es una promesa de hace 100 años, que si ustedes revisan los libros de historias, desde la época de Gómez, te están prometiendo todos los gobernantes tirios y troyanos no depender más del petróleo, o no ser el petróleo la principal fuente de ingresos del país. Resulta que ahorita nosotros dependemos en el 99% del petróleo. Y por eso el gobierno dice que ya basta de depender del petróleo y que es hora de comenzar a impulsar una nueva economía. Yo estoy de acuerdo. Desde hace 100 años estuviese yo de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? Que son promesas. Que ningún gobierno se ha acercado a cumplir esa meta. Es más, Venezuela con los años se ha hecho cada vez más dependiente del petróleo. El petróleo lo distorsionó todo, decía Uslar Pietri. El petróleo nos rompió como sociedad, decía Pietri. Ni Chávez, ni Maduro, ni Caldera, ni Carlos Andrés, ni Lucinchi, ni Luis Herrera hicieron poco o nada por bajar esa dependencia del petróleo. Imagínense ustedes, nosotros podemos ser la primera potencia turística de América Latina y del Caribe. Nos supera Cuba, República Dominicana, las islas del Caribe, con tantas riquezas que tenemos. Tantas riquezas que tenemos en oro, coltán, diamante, materiales estratégicos. Tantas riquezas como emprendedores. Venezuela es un país libre de analfabetas. Un país con universidades gratuitas. Y no le sacamos provecho. Somos un país burocrático. Un país con una economía atrasada y poco moderna. Un país que somos los 5 primeros en la corrupción. Los 5 primeros en poco transparencia. Los 5 primeros en burocracia. Si no podemos, si no quitamos esos nudos, no podemos dejar de depender del petróleo porque es lo más fácil. Ahora, la industria petrolera está en el suelo. Los gringos nos desmantelaron la industria petrolera y además, pues, Maduro y Rafael Ramírez también contribuyeron a desmantelar la industria petrolera. Se hace esfuerzo sí, pero eso va a costar tiempo, espacio, inversión y mucha mano dura para que las cosas se hagan bien. Ahora, el presidente se ha reunido con el sector exportador, que él lo tiene como uno de los 18 motores para impulsar la economía nacional. Y le ha dicho a los exportadores, señores exportadores, nosotros tenemos que comenzar a exportar café, cacao, azúcar, alimentos
agrícolas, carne, pescado. Lo podemos hacer. Y en esta crisis que tenemos, si no la aprovechamos para reformarnos como país, para cambiarnos como país, para comenzar a ser un país distinto y nuevo, desde cero, desde paquete, hacer un país de paquete, no lo vamos a lograr. Más allá de las buenas consideraciones que pueda tener el Ejecutivo Nacional, no lo vamos a lograr. Aquí hay que unificar tarifas de exportaciones, hay que unificar tarifas de puertos. Se le ha pedido pues al gobierno, los exportadores. Hay algunos pasos que se han dado. Por ejemplo, la Asociación de Exportadores de Venezuela acaba de decir en recientes cifras que ellos van a crecer 30% este año en exportaciones no petroleras. Eso es bueno, eso es buenísimo para Venezuela. Comenzamos a tener un país con una visión distinta. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la industria petrolera que no funciona todavía. Eso está desmantelado, eso va a costar tiempo. Irán nos está ayudando, China nos está ayudando, Rusia nos está ayudando, pero va a costar billete tras billete. No tenemos esos billetes, va a costar tiempo, va a costar inversión, va a costar crear prácticamente una nueva industria no dependiente de los gringos y los europeos. Mientras nosotros estemos dependiendo de gringos y europeos, no vamos a salir adelante como país. Hay que meternos eso en la cabeza todos los venezolanos. A los iraníes, los gringos y los europeos lo forzaron en el 78 cuando ellos hicieron su revolución. ¿Qué hicieron los iraníes? Tragaron grueso. Ahorita son una de las primeras potencias exportadoras de petróleo con una industria nueva de paquete y con tecnología propia. ¿Cuándo nosotros podemos decir eso? Pues que los gringos nos vendían hasta una arandela, hasta una tuerca. Bueno, ahora tenemos que empezar a producir tuerca, arandela, software, material, renovar esa industria petrolera no dependiente de gringos y europeos, repito. Mientras estén allí los gringos y los europeos soplándonos en la oreja, no vamos a salir adelante. Eso es así de claro. Vamos a ver si el Ejecutivo Nacional cumple con la promesa. ¿Usted cree que cumpla? ¿Usted cree que Venezuela está en condiciones de superar ingresos petroleros por no petroleros? Déjame tus impresiones, tus puntos de vista, a ver qué se puede hacer y qué se debe hacer para rehacer este país de la nada. Muchas gracias y será hasta la próxima.